La migración de venezolanos es hoy una de las grandes preocupaciones del presidente Iván Duque. La califica como la más grave de los últimos años en el continente. El presidente habló con nuestro director Juan Roberto Vargas al cumplir 40 días de gobierno. En esta primera parte de la entrevista habla también de la dosis mínima y la fumigación de cultivos ilícitos. Señor presidente, es un gusto atender usted este llamado, este diálogo con Noticias Caracol, muy amable. Un placer que esté acá, Juan Roberto, un gusto estar en el noticiero. La encuesta Gallup, la que acabamos de hacer con Blue Radio y Semana, ya ubica en el quinto lugar el tema de la migración de los venezolanos a Colombia como el quinto que más preocupa a los colombianos. Están, por supuesto, corrupción, desempleo, salud, y por encima de seguridad incluso, la gente ya habla de ese tema. La posición del gobierno, ¿cuál es frente al mismo? Este era un tema que lo venían manejando sotto voce. Lo venían así como tratando de apaciguar. Lo cierto es que nosotros estamos viviendo la crisis migratoria más dura de la historia reciente de América Latina. A Colombia han entrado en los últimos 2 años más de 1 millón de hermanos venezolanos que están demandando salud, educación, atención, ya inclusive están acudiendo de manera masiva a la tutela para reivindicar derechos. Colombia tiene una política de brazos abiertos, de ayudarle a los hermanos venezolanos como ellos en su momento nos ayudaron a nosotros. Pero tenemos que denunciar la causa de la migración. ¿Cuál es la causa de esa migración masiva? Una dictadura oprobiosa que ha acabado con las libertades, que ha arruinado al país. Si no lo denunciamos un sátrapa, y el mundo no se da cuenta de que lo que tenemos allá es un problema de grandes dimensiones, pues simplemente en cuestión de 2 años tendremos 1 millón más. Y tiene que haber un gran cerco diplomático multilateral por la misma situación humanitaria que vive Venezuela, para que Venezuela pueda tener una transición hacia la libertad y la democracia. Y ya que habla usted de eso, el secretario de la DEA estuvo en Cúcuta la semana pasada y ahí soltó una frase que después, perdóneme la expresión, reculó. Digo, mire, yo no quise decir eso, pero él dijo, mire, no descartemos una intervención militar. Ya estamos en ese punto, es decir, la situación ya es tan dramática en Venezuela. Yo he sido muy prudente y muy cauteloso en que estas expresiones nunca sean interpretadas con criterio belicista, pero sí necesitan un criterio de cooperación multilateral. La crisis humanitaria que vive Venezuela es demasiado grave, la crisis migratoria que vive el continente es demasiado grave, y el mundo entero tiene que darse cuenta de esto, y el mundo entero tiene que ayudar a buscar soluciones a través de los canales multilaterales. ¿Cuáles son? La Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas. Ahí se necesita un gran y contundente cerco diplomático. ¿Cómo es un cerco diplomático, presidente? ¿Cómo lo vislumbra usted? Tiene que ser una presión con distintas herramientas, Juan Roberto. El mundo las ha visto, y esa presión tiene que ayudar a que se haga una transición para que el país recupere el cauce de las libertades y el cauce democrático y pueda realmente pensar en una reconstrucción económica. O sea, la única salida es la salida del régimen actual. Pues es que la dictadura quebró al país. Cada vez que la dictadura toma una medida distinta en materia económica y social, es una salida masiva de ciudadanos que ya no aguantan más, que están pasando hambre. Pero no una intervención militar. Es que si esto se lleva a términos belicistas, eso termina legitimando al dictador, porque el dictador siempre está buscando crear la figura del enemigo invasor para él aferrarse al poder. O hace lo que ha hecho recientemente, presidente, que es provocar a Colombia con estas incursiones que van y vienen. Y no podemos dejarnos provocar. Colombia tiene unas fuerzas militares muy profesionales y muy serias. Cuando se han presentado esos incidentes, los hemos ventilado a través de los canales diplomáticos, pero no nos podemos dejar provocar. Presidente, los cultivos ilícitos, su embajador, el embajador de Colombia en Estados Unidos, que ya presentó cartas credenciales al presidente Trump, dijo, vuelven las fumigaciones. ¿Cuándo vuelven, presidente? ¿Qué han planeado en el gobierno? Aquí se necesita una agenda integral, Juan Roberto. La agenda integral que contempla todos los mecanismos que nos permitan a nosotros reducir drásticamente esa tendencia exponencial de expansión de los cultivos ilícitos. Y también tenemos que buscar fumigación mitigando todos los efectos negativos, siguiendo los 6 puntos que estableció la Corte Constitucional. En el fallo. Porque la Corte Constitucional no proscribió el glifosato. Lo que dijo es, si usted el día de mañana va a utilizar una fumigación, tiene que ser con unos protocolos muy claros.
Y esos protocolos implican que tengamos todas las precauciones en materia de salud, en daños a terceros. Por lo que entiendo, presidente, en su respuesta, entonces vuelve la fumigación con glifosato, atendiendo, por ejemplo, recomendaciones de la OMS que dice que es potencialmente peligroso. Juan Roberto, lo que nosotros tenemos que buscar son mecanismos donde se pueda fumigar con precisión. Por eso se han identificado programas pilotos con drones, de manera que se mitigue al máximo cualquier efecto en terceros. Hay ahora nuevas técnicas de aspersión de mayor altura que permiten llegar al cultivo y minimizar daños. Yo creo que antes de terminar el mes de octubre, Colombia va a tener una política integral para los próximos 4 años, donde también implica que en el país tenemos que hacer algo para enfrentar la expansión del consumo. Y ahí viene la otra decisión que pues, no ha generado no solo polémica, sino en la encuesta Gallup, abrumadoramente hay un apoyo de los colombianos a que se quite esa dosis mínima. ¿Ya está listo ese decreto, presidente? Juan Roberto, una de las cosas interesantes del decreto es que no criminaliza al portador. Es el desarrollo del artículo 140 del Código de Policía, que dice que en el espacio público usted no puede ni portar ni consumir sustancias ilegales. Así la Corte haya dicho que se permite la dosis mínima. Pero la Corte cuando habló de la dosis mínima era pensando en la no sanción a la persona. Era la no criminalización del consumidor. Aquí lo que estamos es quitando la droga. No es que sale la policía a perseguir a diestra y siniestra a todos los ciudadanos. Donde vea que alguien está portando o consumiendo en el espacio público, se la quita. Así sea la mínima. Así sea la mínima. El que quiera ejercer la libertad de su personalidad y se quiera ir a encerrar en su casa, allá él. Volvemos con la entrevista exclusiva del presidente Iván Duque con Noticias Caracol. En esta segunda parte, el mandatario habla de temas cruciales como la polémica en torno a su ministro de Hacienda, al que defiende a capa y espada, de la reforma tributaria y de su apuesta de cero mermelada en la relación con la clase política. Presidente, ¿cómo le ha ido hablando de apuestas? Porque pues todo es apuestas, a lo que usted le ha apostado primero como candidato, ahora como presidente. ¿Cómo le ha ido con la apuesta de cero mermelada? Pues esa es una decisión... Cero mermelada a la clase política. Es una decisión que desde el momento en que yo aspiré a la presidencia la planteé. Con un elemento que yo llamo autoridad moral. Yo estuve en el Congreso de la República 3 años y 8 meses, saqué adelante 6 leyes desde la oposición y jamás comprometí mi voto, mi decisión o por un puesto, por un contrato. El país tiene que darse cuenta que si nosotros ponemos como la base fundamental del trabajo o la cooperación armónica entre poderes, el ponernos de acuerdo sobre propósitos de país es mucho más importante que seguir con una cultura transaccional que lo que ha ido es deteriorando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Si no le aprueban los proyectos, porque en la práctica política, presidente, el tema es que me da algo y yo apruebo un proyecto, me da algo y sacamos estas iniciativas, pero dicen en la política real eso funciona así. ¿Cómo hacemos entender y hasta dónde va esa apuesta suya en términos de cartas? Yo creo que hay dos principios. Uno, gobernar no es legislar. Es decir, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, tiene que ser capaz de producir bienestar a base de gerenciar bien los recursos del Estado. Y en lo que corresponde a las reformas que pasan por el Legislativo, no son reformas para mí, no son reformas para el individuo de Iván Duque. Son reformas para un país. Nosotros estamos en la discusión de un presupuesto. No es mi presupuesto, es el presupuesto de toda Colombia. ¿Para qué? Para que lleguen más recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura. Entonces no puede ser transaccional. Esa relación, digamos, entre el legislativo y el ejecutivo, que no funciona sino con todos, con algunos sectores, a llevar al gobierno a decir, entonces yo tomo decisiones a modo propio, expido decretos. Porque es que hay reformas urgentes. Yo creo que el tema no es un desafío, Juan Roberto. El hecho de decir gobernar no es legislar no es un desafío del Congreso. Lo que estamos diciendo es hay competencias que nosotros tenemos, en las cuales tenemos que operar. Por ejemplo, hay temas que nosotros estamos evaluando, eliminación de trámites innecesarios, que los podemos hacer por la vía del decreto. Hay otros que nos toca acudir por la vía legislativa. Mire lo que ha pasado en los temas de corrupción. Después de la consulta, se conforma una mesa técnica con todos los partidos. Llegamos a acuerdo para presentar unos proyectos, los radicamos juntos, en medio de las diferencias, que son naturales en una democracia. Es tal vez de los acuerdos más importantes que ha habido en los últimos años. Pero que demuestra que cuando estamos unidos en torno a los propósitos
importantes del país, tenemos que darle a Colombia la certeza de que somos capaces de ponernos de acuerdo. Algunos observadores, presidente, dicen a propósito de temas de corrupción y sobre uno que tiene que ver con la muerte comercial de esas empresas vinculadas con corrupción, que hay un caso que es emblemático, que es Odebrecht. Dicen, mire, en países como Perú, como Panamá, incluso Estados Unidos, donde también hubo sobornos y delitos por parte de esta multinacional, dijeron, mire, pónganles multa, hablan de Colombia, castíguenlos, que colaboren con la justicia, pero déjenlos terminar las obras. En Colombia, ¿usted cómo ve esa posibilidad? Yo me inclino más a la sanción severa y a que de una vez por todas nosotros le demos un mensaje al pueblo colombiano, y es que cualquier empresa que pretenda sobornar a un funcionario, ni la empresa, ni los dueños, ni los gestores se van a salir con la suya y tendrán una sanción ejemplarizada. Es decir, Odebrecht no va más. En mi opinión, y que además respeto otros criterios, no debería. Porque nosotros sí necesitamos que la corrupción transnacional tenga sanciones efectivas. Hace mucho ruido a nivel de la opinión pública cuando se habla de aplicar un IVA a todos los productos de la canasta familiar, de que unas personas, argumentando el tema de ampliar la base gravable, paguen más. Eso ya se definió. Aquí nadie ha plantado poner un IVA del 19% de la canasta familiar. Y lo que sí me parece importante es que un día hagamos una reflexión como país. El señor y la señora de estrato 6 se van al supermercado, llenan su carrito, van a la registradora, pasan sus productos, y todo lo que tiene IVA cero a esas personas significa que el Estado le está regalando más de 100.000 pesos. Pero la señora de estrato 1, que va a hacer el mercado, escasamente, si le va muy bien, son 20 o 25.000. Entonces la diferencia es entre 100.000 y 25.000. ¿No será que se pueden hacer cosas más equitativas en los sistemas tributarios? La idea, si se lo traduzco, presidente, no es gravar a esas clases menos favorecidas, sino generar ese equilibrio. A ver, el ministro hasta ahora lo que está haciendo es llevando la discusión primero del presupuesto. ¿Para qué? Para que el presupuesto se apruebe. Ahora definamos las fuentes. Y en esa discusión de las fuentes hay muchos temas importantes en discusión. Es primero en reconocer, hay personas que tienen altísimos niveles de ingreso que no están tributando lo suficiente, que hacen parte del 1% de la población o menos del 1% de la población, que subiendo un poquito más, con ese apoyo podemos tener unos recursos que nos permitan a nosotros aliviar la carga para que se generen más empleos en la pequeña, mediana y microempresa. Si es que nosotros estamos buscando eficiencia, busquemos que a las personas más vulnerables de la sociedad colombiana les podamos ayudar a que ellos salgan de esa situación de inequidad, y uno de los mecanismos que en muchos países ha funcionado ha sido devolución, pero no me quiero casar con una figura u otra. Es decir, nada está definido. Yo he definido principios. Los que hoy no pagan renta, no van a pagar. Los que hoy están pagando renta, que hacen parte de la clase media colombiana, esa clase media emergente, no deben pagar más, porque queremos es que esa misma clase media siga creciendo. Entonces concentremos en esas personas naturales que no están tributando lo suficiente. ¿El ministro de Hacienda tiene todo el respaldo suyo? Lo tiene, sí. Lo tiene. Yo creo que el ministro Carrasquilla es un hombre de una larga trayectoria, de una trayectoria técnica, profesional, seria, y le está dando la cara al país. ¿Tiene legitimidad, presidente, en su concepto el ministro de Hacienda? Se lo pregunto porque los cuestionamientos han sido muy duros sobre un tema, si bien no se habla de delitos, para no ir al extremo, sí se habla de un tema ético, un tema, digamos, pues, hombre, un tema de delicadeza. Yo he estado mirando... El famoso tema de los bonos de agua. Yo he estado mirando todo el proceso, con mucha tranquilidad. El ministro no solamente llevando la cara ahora, la dio en el pasado. Primero, él no era asesor de entes territoriales. Él no era intermediario o tenía arbitraje sobre la colocación de unos bonos. Él diseñó un producto. 2 años después de haber salido del ministerio, ese producto se puso en el mercado cuando no había un mercado de deuda de largo plazo para los entes territoriales, y los entes territoriales optaron por ese mecanismo, y hay casos de éxito también. Ahora, decir que ahí hay un acto de corrupción porque una persona asesoró a un estructurador, inclusive desde el punto de vista ético, ¿cuál es la falta ética? Que 2 años después... Se lucró con ese mecanismo. Digamos, tuvo una ganancia, la empresa de la que él es accionista. Pero miren la discusión. O era, porque ya no lo es. Miren la discusión. Que él se lucró. El señor prestó una asesoría para estructurar un producto financiero.
producto financiero que lo prestó un tercero. Que él diseñó. Claro, él diseñó el producto porque lo contrataron para diseñarlo. Ahora, si yo viera de parte de algún miembro del gobierno que hay una indelicadeza, un mal manejo, una señal turbia, yo soy el primero en reclamarles.